Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a Susurros de la Aurora, este espacio donde usamos la poesía como excusa para hablar de la vida y donde hace mucho no nos reunimos, pero con un poco de suerte y de tiempo vamos a empezar a vernos más. Quiero hablarles hoy de un tema que nos tiene a todos los cubanos revueltos. Creo que en el mundo entero, creo que también incluso dentro de la isla. Hay unos chicos cubanos, influencers, que se dedican a hablar de la realidad cubana. Y no solo hablar de la realidad cubana desde el punto de vista de, pues, de las cosas horribles que se ven en Cuba, sino con una base, con, una, unas ideas sólidas y con unos conceptos claros sobre lo que está pasando en la isla y lo que es el gobierno de Cuba y cómo funciona y todo lo que se supone que uno no debe decir cuando está allí. Entonces, esa valentía de ellos ha sido castigada con la cárcel, cosa que para alguna gente cuando uno le hace el comentario fuera de Cuba es completamente loco o insólito. Y es algo que ocurre todo el tiempo. Es algo que está ocurriendo desde hace muchos años, de hecho, más años de los que imaginamos. En Cuba siempre ha habido presos políticos desde que estos seres están en el poder. Gente que ha tratado de decir lo que piensa y lo que siente y ha sido callada de una forma u otra. Y pues un montón de historias y cosas que la gente desconoce. Creo que el Cuartico nos ha dado la oportunidad a todos los que estamos afuera y a la gente que no es cubana, que no tiene ni idea de lo que pasa en Cuba, de ver otra realidad, de ver otra perspectiva del asunto. A pesar de que llevamos muchos años, todos los que hemos tenido la oportunidad de decir algo, intentando gritar qué es lo que pasa en Cuba y cómo son esa gente y cómo es la dictadura cubana con el pueblo cubano. Entonces, hay una ola ahora de gente que de nuevo está alzando la voz. Pero lo más bonito, lo más interesante, es que como mismo ocurrió antes con el movimiento San Isidro, con todos los artistas que se reunieron el 27 de noviembre delante del Ministerio de Cultura y que pues luego fue a parar aquel estallido del 11 de julio, son personas que están dentro de la isla y eso nos conmueve enormemente, nos llena de fuerza y por primera vez en tantísimos años, creo que hay una luz de esperanza para el pueblo cubano. Yo por lo general, incluso cuando sí he hablado de este tema muchas veces, no lo he hecho nunca con este temblor que tengo ahora, de ver cómo se reproduce ese clamor de libertad, esa expresión tan grande, esa solidaridad con esos muchachos que fueron presos y se multiplica y se multiplica y se multiplica y va creciendo el cuartico y todos los cubanos somos el cuartico y es maravilloso. Y ojalá que pues pueda servir al menos para que ellos, si existe la posibilidad, estén un poco más a salvo, sabiendo que el mundo entero está mirando, ¿no? Ellos y todos los presos políticos que hay en Cuba, que son demasiados, que son gente extremadamente valiente y extremadamente fuerte y resiliente, que Dios, el universo o lo que sea, nos permita verlos pronto en libertad. Entonces, este es un episodio bastante particular y pues quiero leerles un poema que escribí hace poquito. Hace mucho estoy pensando en qué puedo decir, en qué puedo hacer. He estado reposteando y reposteando todas las publicaciones que veo de los chicos, de las cosas que están pasando, de Ana Sofía, que es una niña hermosa y valiosa, de nuestros compañeros del movimiento San Isidro que no han dejado de estar en la situación en la que están, y seguimos intentando, y seguimos intentando, y seguimos intentando, y seguimos intentando, y lo único que podemos hacer es hablar y hablar y hablar, y tratar de que el mundo vea qué es lo que realmente pasa en Cuba, y cómo nosotros estamos así, estando desde afuera. Entonces, nada, no había tenido tiempo, no había tenido, no sé,
lo que se requiere para escribir un poema cuando te están pasando muchas cosas y quieres decir algo muy puntual. Entonces, no es un poema muy largo, pero como aquí usamos la poesía como excusa para hablar de la vida, de lo que estamos hablando hoy, es de la valentía de esta nueva generación que se está despertando en Cuba, de la fuerza que nos está dando a los que estamos afuera para gritar más alto, para tener la fe y la esperanza de que esos que están adentro y que están presos de una manera tan injusta, tan arbitraria y tan ridícula a causa de ese régimen, puedan ser libres más temprano que tarde, que Cuba pueda ser libre más temprano que tarde y que nosotros tengamos el privilegio hermoso de volver a pisar allí sabiendo que estamos en una tierra libre como nos merecemos todos los cubanos y que aunque escojamos o no vivir allí, pues podamos ir con total libertad a abrazar aquello, ¿saben? Y aquello no es esto que hay ahora, es todo lo que han tratado de quitarnos y al final no han podido. No han podido porque miren qué bonito que gente tan joven esté siendo tan valiente desde allí. Y no es la primera vez que pasa. No podemos olvidar que no es la primera vez que pasa, pero sí está pasando con mucha fuerza. Y eso es extraordinario. Entonces, les voy a leer mi poema, que es mi pequeña contribución a esto que está sucediendo. Y, y nada, Cuba Libre son los muchachos del Cuartico, San Isidro, el 27 de noviembre, aquel 11 de julio, Ana Sofía, los de afuera de la caja, que no mienten, son aquellos que no tuvieron miedo y a los que han encarcelado injustamente, son las madres que ahora lloran por sus hijos, en un sistema falso, cruel, indiferente. Es el cubano que no volvió a su patria y el que está dentro y también piensa diferente. Cuba libre es el clamor de un pueblo entero que está brillando hoy en el pecho de la gente. Yo espero, deseo y pido a todo lo que existe por la libertad de mi tierra, no solo para poder volver a ver a mi madre y a mis hermanos y a mis amigos y sentarme en mi playa, así sea de vacaciones, porque amar a Cuba tampoco necesariamente es escoger vivir allí. Pero no es justo para las personas que no tienen cómo defenderse, que no tienen cómo vivir, que merecen un trato digno, mínimamente. Que todo esto que está pasando no nos lleve a algún sitio. Y creo que absolutamente todos los cubanos, todos, 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 soñamos con una Cuba libre, con una Cuba que sea mucho más de lo que la gente que no sabe lo que es o que también vive de eso, dice que somos. Yo estaba viendo el otro día una noticia en la que Gustavo Petro, presidente de Colombia, país donde yo vivo, decía que es mejor vivir en La Habana que en Miami. Y qué bonito, ¿no? Hablaba de la cultura. Ese mismo día que yo vi la noticia, también vi un video de un derrumbe del ISDI, que era el Instituto de Diseño, donde estudió tanta gente que también conozco y quiero mucho. Parecía que hay un bombardeo. Entonces yo
yo entiendo que haya sitios que ahora empiecen a ver la realidad de Cuba que no la vieron antes, que hayan países que se hayan tapado los ojos y que pues a veces quieran ver y no ver. Pero me parece una falta de respeto y aprovecho que estoy hablando de este tema para decirlo, que el presidente de Colombia compare La Habana con Miami. Cuando la gente en Cuba se está muriendo de hambre, cuando la gente en Cuba no tiene electricidad, cuando la gente en Cuba no tiene gas, cuando la basura está llenando las calles, cuando no hay medicina, cuando no hay agua, cuando las personas se mueren de enfermedades que en este siglo no debería morirse nadie. Y cuando tenemos la capacidad y tenemos la voluntad de hacer de nuestra tierra un país grande de nuevo. Y aquí voy a aprovechar para, en este marco, también mencionar otro tema, y es el de la gente que está tan preocupada por la gorra que llevan los muchachos, que están valientemente diciendo la verdad hoy dentro de Cuba. Cuba merece y necesita ser grande de nuevo. Y necesitamos ayuda. Creo que sería muy inocente pensar que no es así. Creo que es muy estúpido minimizar o resumir lo que están haciendo al color de la gorra que están usando o a lo que diga la gorra. Porque nadie, estoy segura, de los que critican o mencionan o se fijan en eso, tendría el valor de pararse en realidad y decir lo que piensa, sea a favor o en contra. Ustedes no se han fijado que las clarias siempre escriben desde perfiles falsos porque tienen miedo. Las personas que trabajan para la seguridad del Estado no tienen Facebook, se esconden porque en el fondo tienen miedo. Entonces hay que desviar la atención a cosas pequeñas. Hay que echarle la culpa al imperialismo de las desgracias de Cuba. Están tan atrasados hasta en eso que hace que la esperanza brille más. Y lo digo de nuevo, Cuba entera, dentro y fuera de la isla, se ha vuelto el cuartico. Y no puedo más que agradecer a esos muchachos valientes que están dando el paso de hacer lo que hay que hacer ahora y denunciarlo y decirlo de la manera en que ellos pueden, que ellos tienen. Y hablar por todos los presos políticos que hay en Cuba, que están ahí injustamente. Menores de edad, madres con hijos, personas enfermas, personas a las que han enfermado en las cárceles, sin derechos a nada, cuando son personas que lo único que han hecho es decir la verdad. No me quiero extender demasiado porque creo que, creo que las cosas que he dicho hoy son cosas que tenía que sacarme de aquí y que es justo decir y es hermoso ver como tanta y tanta y tanta gente está usando todas las plataformas para hacer que el mundo vea nuestra realidad y vea nuestra verdad. Y a esa gente de la flota que va a ayudar, qué pena, qué pena. Si se fijan, es como una isla que se hunde, ni para eso tienen gracia. Entonces, nada, chicos, yo agradecida como siempre de tenerlos, de poderme desahogar con ustedes, de empezar una nueva etapa
en Susurros de la Aurora, en un nuevo año. Tengo otro episodio que, que pues ya estarán viendo. Ojalá tenga más tiempo para grabar, para editar, no para escribir, porque escribir escribo siempre, sigo escribiendo y tengo un montón de poemas que no son nuevos, que también quiero leer y quiero compartirles, de cosas que me parece que también son importantes y que es un gustazo comunicar y retroalimentarme por aquí. Los quiero muchísimo y de nuevo siempre gracias, gracias, gracias. Un besote.